para la venida de Cristo Jesús. Lucas 8:8, ¿qué nos dice? Empero, cuando el Hijo del Hombre viniere, ¿cuál es la pregunta? ¿Hallará fe en la tierra? Tenemos otro versículo allí. Ok. El Hijo del Hombre cuando viniere, dice, hallará fe. ¿Dónde? En la tierra. Esa es la pregunta. Hermanos, ¿cuáles serán las condiciones? ¿Cuáles serán las condiciones en los últimos días que hizo que Jesús formulara esa pregunta? Quiero que tomen nota. I want you to take note. Jesús dijo, hallará el Hijo del Hombre fe en la tierra cuando Él venga por segunda vez. La pregunta está cargada. It's loaded. It's a loaded question. Jesús dice, ¿hallará fe? ¿Por qué es que Él hace esta pregunta? Mis hermanos, porque la fe de los que creen, de los que decimos que estamos en espera de la segunda venida de Cristo Jesús, nuestra fe será probada hasta lo máximo. Las condiciones, hermanos, Jesús mismo las mencionó. Y por eso hizo esa pregunta. ¿Hallará fe el Hijo del Hombre cuando Él volviere a la tierra? Y es que, hermanos, la fe, por ciertas condiciones, estará casi siendo eliminada de la tierra, por lo que el pueblo de Dios tendrá que pasar antes que vuelva Cristo Jesús. Vayan conmigo a Mateo 24, 12 al 14. Ahí, este sí está ahí, ¿ok? Mateo 24, 12 al 14. Nos dice, y quiero que subrayen. Nos dice Mateo 24, 12, 14, hablando de cuál será la condición que habrá antes de la segunda venida de Jesús, que Jesús hizo esa pregunta. ¿Hallará fe en la tierra? Dice, habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará. Pero el que se mantenga firme, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Regresemos al versículo 12. Dice, por haberse multiplicado tanto que la maldad, el amor de muchos que creen, dice, se enfriará. Los únicos que pueden, hermanos, perder su fe y enfriarse son aquellos que un día creyeron. Por eso Jesús hizo esa pregunta. That's why he made that question. Why will he find faith? ¿Encontrará fe cuando el Hijo del Hombre vuelva por segunda ocasión? Pues ¿cuáles serán las condiciones que hará que la fe casi desaparezca? Pues una de las condiciones es que habrá tanta maldad de que muchos que creemos nos enfriaremos. Mis hermanos, la fe será probada hasta lo máximo. Vamos a ir a 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 1 al 5. 2 Timothy chapter 3 verse 1 through 5. Nos dice allí la palabra de las condiciones que existirán. Condiciones que existirán que hará que nuestra fe sea desafiada, que casi desaparezca, que el amor de muchos se enfríe. Mira lo que dice 2 de Timoteo 3, 1 al 5. También debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos ¿qué? Peligrosos. Vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros. Dice, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles y aborrecedores de lo bueno. Oh, mis hermanos, quiero que vayan ahora al versículo 12, 2 de Timoteo 3, 12 ahora,
Y quiero que ustedes lean lo siguiente y el 13. Y todos los que quieran vivir fielmente en Cristo Jesús padecerán ¿qué? Persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo ¿qué? Engañados. Por eso el Señor Jesús hizo esa pregunta. Dijo: ¿hallará el Hijo del Hombre fe cuando vuelva a Él a la tierra por segunda vez? Y se lo estaba diciendo a los discípulos. Hermanos, nuestra fe será probada por estas condiciones que la palabra de Dios menciona. Tanto será la maldad que muchos se enfriarán y muchos se unirán a esa maldad, incluso para poder entonces ser parte de ella. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 2 nos dice, y hasta el 4 nos dice: ante todo sabed esto, versículo 3, que en los últimos días vendrán burladores, que con su sarcasmo, dice, con su sarcasmo, siguiendo sus propias pasiones, dirán: ¿dónde está la promesa de su venida? ¿Y saben quiénes son estos burladores? No son nada más y nada menos que los que se enfriaron, que los que creían que aquellos, hermanos, son los que un día esperaron la segunda venida de Cristo Jesús, pero se enfriaron. Vieron, mis hermanos, lo que estaba sucediendo antes de que Jesús viniera. Por eso Jesús dijo: ¿hallará el Hijo del Hombre fe cuando Él regrese? La palabra de Dios, hermanos, en el libro de Apocalipsis, y vamos a ir allí. El libro de Apocalipsis menciona, mis hermanos, este libro de profecía que debemos de estar estudiando. Ahora que nos aproximamos a la segunda venida de Cristo Jesús, describe a un pueblo que espera la segunda venida de Jesús, pero cuya fe no solamente la tienen fuerte, pero va a estar siendo atacada por el mismo enemigo de nuestras almas. El libro de Apocalipsis capítulo 14 versículo 12 menciona quién es ese pueblo y cómo estará su fe siendo probada. Y eso, mis hermanos, yo quiero contestar a Jesús lo que Él dijo: ¿hallará el Hijo del Hombre fe en la tierra? Yo quiero contestar que sí, porque está descrito en la palabra de Dios. Yo quiero contestar que sí, porque el libro de Apocalipsis nos dice que bajo esas circunstancias, el pueblo de Dios, cuando su fe esté siendo arremetida en contra de ellos, la palabra de Dios nos dice: aquí está la paciencia ¿de qué? De los santos, los que guardan los mandamientos de Dios, y la fe ¿de quién? De Jesús. Este es el pueblo. Tiene las características, hermanos. ¿Y saben por qué dice que vamos a necesitar paciencia? Para que nuestra fe no desmaye, para que nosotros no nos enfriemos, para que no nos unamos contra el pueblo de Dios y ahora burlarnos. Mis hermanos, esto nos lo dice el siguiente versículo. Ahí Apocalipsis 14, ahora el versículo 13. Dice que tenemos que tener paciencia, porque dice: oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu Santo, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos ¿qué? Con ellos siguen. Hermanos, subrayen: bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Necesitaremos paciencia. Por eso dice el versículo 12: tienen paciencia, son obedientes a los mandamientos de Dios y tienen una fe poderosa, la misma fe que Cristo Jesús tenía. La necesitamos, hermanos. ¿Saben por qué?
Porque ahí el versículo 13, nos dice que entonces habrá estas condiciones, hermanos, tan severas que requeriremos de la paciencia. ¿Saben qué sucede después de esto? Los que dicen bienaventurados los que mueren en el Señor. Las condiciones será que tu fe, incluso algunos van a ser llamados, hermanos, para que descansen. Algunos van a ser, y el ambiente será tan hostil que algunos, como dice la palabra de Dios, morirán. Pero el versículo 14 nos dice que después de esa angustia, esa paciencia que necesitamos tener, nos dice: miré y aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, y le dijo: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Hermanos, esto terminará con la segunda venida de Cristo Jesús. Amén. Así que quiero que vean ustedes. Jesús dijo: hallará el Hijo del Hombre fe, encontraré yo fe en la tierra cuando yo venga. La misma palabra de Dios. Ahí Jesús dijo que habrá un ambiente tan hostil que muchos se enfriarán. Muchos por miedo, mis hermanos, se unirán a los burladores. Muchos por miedo renunciarán a su fe. Mis hermanos, el ambiente será tan hostil que necesitaremos paciencia. Dice Apocalipsis 14:12, la paciencia de los santos. Y justo, mis hermanos, en este momento, cuando esto esté sucediendo, terminará esta angustia con la segunda venida de Cristo Jesús. Amén. Eso es maravilloso. Ahora, quiero que ustedes noten algo muy importante. Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Una vez más, allí señala: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra, dice, contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio ¿de quién? De Cristo Jesús. Satanás es el que hará, mis hermanos, que la fe nuestra tiemble y que deseemos aún renunciar a ella. Hermanos, hoy es muy popular ser cristiano. Hasta está de moda. Pero las mismas escenas, hermanos, que el libro de Apocalipsis describe, tanto del pasado como del futuro, nuestro cristianismo, nuestra fe tendrá que ser probada por fuego. Y es Satanás, hermanos, como lo acabamos de leer ahí en Apocalipsis 12:17. Es Satanás el que levanta su ira, el que ataca al pueblo de Dios. Es el que levanta, hermanos, esa persecución. Es el que levanta, hermanos, ese fuego para poder hacer que nuestra fe falle. Pero bajo esas condiciones, dice la palabra de Dios, de que ahí están el pueblo de Dios obediente, guardan sus mandamientos, no renuncian, hermanos, ni una tilde, ni una jota, nada. Se mantienen firmes, por eso tienen esa paciencia y tienen el testimonio de Jesús. Será de tal manera aquella situación que dice Daniel 12:1. Daniel 12:1 dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de ¿qué? De angustia, cual nunca hubo desde hasta entonces. Mis hermanos, estamos nosotros justamente en este momento viviendo una angustia por la enfermedad. Pero esta angustia no se compara, hermanos, a la angustia que vamos a sentir
y a experimentar antes de que venga Jesús. Necesitaremos de una paciencia tal que ésta nos tendrá que ayudar para soportar. Hermanos, sabiendo que Satanás, estamos ya por llegar a la Canaán celestial. Satanás sabe, mis hermanos, que nuestra redención ya está cerca. Atacará nuestra fe. La atacará, mis hermanos, a través de diferentes crisis. Nos atacará nuestra fe porque Él no quiere de que tú y yo finalmente seamos librados de la muerte, mis hermanos. Él no quiere que nosotros entremos a la eternidad. Satanás sabe, hermanos, que su tiempo está contado, de que Él sabe su fin. Y Él hará todo lo posible para que tú y yo renunciemos a nuestra fe. Él sabe, mis hermanos, que la nueva Jerusalén descenderá. Él sabe que los muertos en Cristo resucitarán primero. Él sabe, hermanos, pero por eso Él nos levantará una angustia de tal manera que nuestra fe temblará. Hermanos, estamos por entrar a la Canaán celestial y ya casi estamos allí. Pero antes de entrar a la Canaán celestial, hermanos, así como Jacob cuando él regresó a la Canaán terrenal, así como Jacob, hermanos, que había salido de su tierra lleno de culpabilidad y por 20 años estuvo lejos de su casa, lejos de la tierra prometida, ahora regresaba. Y regresaba, mis hermanos, porque a él le pertenecía la promesa. Él había recibido la promesa de que él era el heredero de la Canaán terrenal. Hermanos, así como Jacob, cuando él entraba a la tierra prometida, el enemigo de Dios le levantó, hermanos, una angustia tan terrible, una angustia que le causó que la Biblia se le conoce como el tiempo de angustia. ¿De quién? De Jacob. Queridos hermanos, el pueblo de Dios vivirá ese mismo episodio. Vivirá, hermanos, esa misma experiencia que justo antes de entrar a la Canaán celestial, el pueblo de Dios, como Jacob, pasará una angustia, porque el enemigo de nuestras almas desea que tú y yo no entremos. Mis hermanos, esto es importante conocer. I want to be real with you. Yo quiero ser real con ustedes. Nuestra fe será probada. Our faith will be tested. Our faith will go through the fire. And your faith and my faith, nuestra confianza en Cristo Jesús será probada y pasaremos una angustia como la que pasó Jacob antes de llegar o entrar a la tierra prometida. Mis hermanos, nos dice la palabra de Dios de que Jacob, cuando él regresó a la tierra de Canaán, él regresaba, hermanos, porque estaba feliz que esa era la tierra prometida. Él se iba a encontrar una vez más con su padre. Y Abraham, a él se le había prometido. Pero entonces cuando él llegó a la frontera de la tierra prometida, a Canaán, hermanos, se le levanta a él una noticia, una gran persecución. Venía Esaú con 400 hombres y Jacob tuvo miedo. Nos dice la palabra de Dios de que Jacob tuvo gran temor y ¿qué hizo? Se angustió. Se angustió. Cuando él supo que venía su hermano Esaú, se angustió
Y entonces él, lleno de temor, hermanos, comenzó a orar. Él tenía miedo. Y él comenzó a orar en angustia. Comenzó a decirle a Dios: Señor, sálvame, cumple tus promesas. Quiero entrar, Padre, a la tierra prometida. Señor, no me dejes fuera, no quiero morir aquí en esta frontera. Yo quiero entrar, eterno Dios, ayúdame, por favor. Y cuando él se encontraba en esa angustia, cuando él se encontraba, hermanos, en ese gran temor, la palabra de Dios nos dice de que vino un varón de noche, en la oscuridad, allí en la medianoche. Hermanos, Jacob, cuando se encontraba en esta gran angustia de que él podía perder su vida, vino, dice la palabra de Dios, un varón. Y entonces dice que comenzó un combate terrible. Jacob estaba al lado del río, todavía estaba en la frontera. No había cruzado a la tierra prometida. Pero allí en la oscuridad, alguien viene, mis hermanos, y lo toca, y se encuentra con este desconocido, y pensando que era Esaú, la palabra de Dios nos dice, mis hermanos, en este episodio, de que él comenzó a tener un combate físico con este personaje. Luchaba, hermanos, en su angustia física, en su angustia mental, en su angustia espiritual. Mis hermanos, la palabra clave antes de él cruzar a la tierra prometida una vez más era la angustia que él estaba viviendo. Y luchaba de tal manera ese combate físico que duró hasta el amanecer. La palabra de Dios, mis hermanos, nos dice que este varón luchó con él. Y como ya no podía este varón con Jacob, la palabra de Dios nos dice que este varón le dio un golpe en el muslo y se dislocó. Se le salió, mis hermanos, la pierna de donde se une la cadera. Y de esa manera entonces nos dice la palabra de Dios que cuando rayaba el alba, en el momento más oscuro entre la madrugada y cuando sale el sol, allí se dio cuenta, hermanos, en el dolor y en medio de esa angustia, de que era nada más y nada menos que el Hijo de Dios. Ahora cambió de táctica. Jacob en su angustia ve que es un personaje celestial. Y ahora ya no pelea con él, ahora lo abraza. Amén. Ahora lo agarra y le dice: no te dejaré ir si no me bendices. No te voy a dejar ir. Estoy en angustia. Y tú prometiste de que me ibas a meter a la tierra prometida. No me dejes en esta angustia aquí. No quiero morir yo. No quiero que mis hijos mueran. Quiero heredar la promesa que me pertenece a mí y a mis hijos. No me dejes aquí. No me voy a soltar de ti. Tengo temor, tengo miedo. Pero yo quiero que tú ahora me bendigas. Hermanos, era Jesús humanizado ahora. Y él, habiendo llegado allí, le hizo una pregunta a Jacob. Oh, hermanos, en ese momento de angustia y temor, esta pregunta estaba cargada también. Le preguntó: ¿cuál es tu nombre? Y él le dijo: Jacob. En otras palabras le dijo: yo soy el que suplanta, yo soy el que ha usado el engaño para hacer tanto daño a las demás personas, a mi padre, a mi hermano. Cuando el ángel le hizo la pregunta, o Jesús le hizo la pregunta, no era porque le faltaba información, era porque quería que Jacob entrara a la tierra prometida, habiendo confesado sus pecados,
habiendo él hecho confesión completa y renunciar completamente a su identidad, a sus inclinaciones de pecado. Oh, mis queridos hermanos, antes de que nosotros podamos entrar a la tierra prometida, necesitaremos delante de la presencia de Dios estar tan preparados, mis hermanos, que ya no viviremos nosotros, ahora Cristo vivirá en nosotros. Amén. Oh, mis hermanos, esta escena se va a repetir. Jacob entonces confesó quién era. Le dio pena, porque la angustia más grande no solamente era física de que Esaú lo quería matar, sino la angustia que ahora él tenía era la angustia de que Dios no lo había perdonado, de que Dios lo había abandonado. Pero aquí recibe entonces la seguridad. Ya no será tu nombre Jacob, ahora tu nombre será Israel, el que lucha con Dios y ha vencido. Amén. Y entonces, hermanos, su angustia se acabó. Solo así, mis hermanos, pudo Jacob entrar a la tierra prometida, pasando ese momento de angustia, habiendo hecho confesión, habiéndose purificado, hermanos, delante de la presencia de Dios, sus faltas, sus pecados. Este episodio tiene mucho que ver con la experiencia que vamos todos a pasar muy pronto antes de la segunda venida de Cristo Jesús. ¿Y dónde dice eso, pastor? Vamos a ir, hermanos, a Jeremías capítulo 30. Vamos a Jeremías 30, versículos 5 hasta el 7. Miren lo que dice aquí la palabra del Señor en relación a este día antes de la segunda venida de Cristo Jesús. La palabra clave aquí es angustia. Y la angustia que vamos a pasar cada uno de nosotros y como familia se describe aquí en Jeremías 30, versículos 5 al 7, porque así ha dicho Jehová: hemos oído voz de temblor, voz de espanto y no de paz. Inquirid ahora y mirad si el varón da a luz, porque he visto que todo hombre tenía las manos sobre su lomo, como mujer que está de parto, y se han vuelto pálidos todos los rostros. Imagínense ustedes la angustia, mis hermanos, que sienten nuestras hermanas cuando dan a luz, ese dolor, pues se compara a la venida como los dolores de ¿qué? Como los dolores de parto. Y ahora el último versículo: ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Subrayen: tiempo de angustia, ¿para quién? Para Jacob, pero de ella será liberado, mis hermanos. Amén. Esto aquí describe que en el tiempo del fin, en los últimos días, tendremos que pasar esta angustia, la misma angustia de Jacob. Pero dice que Dios lo librará a su pueblo, así como Dios liberó a Jacob. Amén. Ellos pasaban como dolor de parto, y los hombres, los varones, dice que estaban así en una posición como de parto. Era tanto dolor. Ahora, hermanos, esta experiencia de Jacob, cuando luchó con el ángel a orillas del río para cruzar a la tierra prometida, será la misma experiencia del pueblo de Dios antes de la segunda venida de Jesús. Habrá un tiempo de angustia, así como Jacob pasó una angustia antes de entrar a la tierra prometida. Vayan conmigo a Daniel capítulo 12, versículo 1. Allí está descrita la angustia, mis hermanos, que el pueblo de Dios pasará como Jacob. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de ¿qué? Subráyelo, tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces.
Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Hermanos, las mismas palabras que el libro de Jeremías nos describe la angustia que serán liberado el pueblo de Dios de ella, aquí son las mismas palabras. Pasarán un tiempo de angustia y el pueblo será libertado. Amén. Pero antes de entrar a la tierra prometida, ¿qué tenemos que pasar, hermanos? Un tiempo de angustia, la angustia de Jacob. Quiero que vayan conmigo a Apocalipsis 13, versículos 5 y 16. Y por favor, estas frases aquí, quiero que ustedes le pongan allí angustia de Jacob. Mis hermanos, nos dice Apocalipsis 13, 15 y 16, que habrá una angustia, la que Daniel nos informa. Habrá una angustia de adoración. Hermanos, ¿por qué? Porque se impondrá un tipo de adoración a nivel mundial que hará, mis hermanos, que usted renuncie a su fe si usted no está firme en las cosas de Dios. Dice entonces que habrá una segunda angustia en estos mismos versículos que vamos a leer. Quiero que identifiquen esa angustia, hermanos, para que no les llegue de sorpresa, para que estemos preparados. Y nos dice que habrá una angustia económica y social, porque estará prohibido comprar y vender. Por lo tanto, se van a tener que mantener pacientes y mantener su fe y perseverar en este tiempo de angustia. Leamos Apocalipsis 13, 15 y 16, las dos angustias que aquí están descritas. Se le permitió infundir aliento a la imagen de la primera bestia, para que la imagen pudiera hablar y dar muerte a todo el que no adore a la imagen de ¿qué? De la bestia. Dará muerte. Ahí está la angustia religiosa. Y ordenaba que todos pequeños, dice que todos pequeños y grandes y ricos, pobres y libres y siervos, se le ponga una marca en la mano derecha o en la frente, y nadie podrá comprar ni vender, mis hermanos, a lo menos que tenga la marca en su frente o en su mano. Aquí, queridos, está descrita la angustia del futuro, la cual el pueblo de Dios tendrá que enfrentar si va a entrar a la tierra prometida, la Canaán celestial. Esta angustia, hermanos, esa noche de aflicción de Jacob, nos dice la palabra de Dios de que él oró. Él rogó a Dios para ser liberado de las manos de Saúl. Hermanos, el libro Conflicto de los Siglos dice que ese episodio representa la prueba por la que pasará el pueblo de Dios en el tiempo de angustia. Es prácticamente lo mismo. Y nuestra angustia, hermanos, vendrá a esa forma y en esa manera. Los que no adoren estarán amenazados de muerte. Los que no se sometan tendrán, hermanos, no tendrán la opción de comprar, ni de vender, ni de comer. ¿Acaso ustedes no le dan razón a Daniel 12:1 que dice: y será un tiempo de angustia como nunca hubo en esta tierra? Mis queridos, la tarde anterior, antes de que Jacob se encontrara con Esaú, se encontraba aterrorizado, estaba con miedo. Después de oscurecerse, hermanos, pasó él toda la noche en oración. ¿Saben? Esa oscuridad es la misma oscuridad, hermanos, que las vírgenes pasaron también. Las vírgenes que esperaban la segunda venida de Cristo. Las tinieblas cubren la tierra. Esa misma angustia, esas tinieblas, hermanos, que vienen sobre la tierra, la oscuridad, las tinieblas morales, las tinieblas espirituales, las tinieblas económicas, hermanos, requerirá de que usted y yo ore, pero no estamos orando ahorita, pues. La oración y el tiempo que dediques a ella ahora es la misma que dedicarás en el tiempo de angustia. Jacob, hermanos, había aprendido a orar.
Y desde que se metió el sol, él estaba en oración. Y oró, mis hermanos, horas. Y en medio de eso, de la angustia, hermanos, nosotros tendremos, como Jacob, que orar de tal manera, en medio de esa angustia, para que Dios pueda intervenir y pueda ayudarnos en medio de esa situación. Oh, mis hermanos, Jacob confesó su pecado, reconoció la bondad de Dios, se humilló profundamente, invocó las promesas. Nos dice, mis hermanos, el libro Conflicto de los Siglos, que llegará pronto la hora crítica de la vida nuestra y que todo estará en peligro. En las tinieblas, nos dice, y en la soledad, como Jacob, se nos requerirá que nosotros oremos y nos humillemos delante de Dios. Los ángeles detienen los vientos, mis hermanos, de destrucción, Apocalipsis 7. Y entonces somos sellados. Solamente los que desde ahora estén practicando la oración, la consagración, el conocimiento y la experiencia con el Espíritu Santo, serán los que, como Jacob, recibirán la indicación y la seguridad de que Dios sigue con nosotros, aún en aquel tiempo que viene ya muy pronto. Hermanos, Jacob estaba bajo la amenaza de muerte de su hermano Esaú. Así como nosotros estaremos bajo la amenaza, mis hermanos, de un decreto de muerte, como lo dice Apocalipsis capítulo 13. Jacob, hermanos, estaba consciente de su pecado que cometió contra su hermano. Satanás, en ese momento, hermanos, de esa angustia, tratará a nosotros de darnos el mensaje de que nosotros no hemos sido perdonados por Dios y que requerimos una nueva experiencia o escuchar algo diferente, una nueva luz. Oh, mis hermanos, muchos serán engañados, así dice la palabra de Dios. Seguirán nuevas doctrinas de demonios. Oh, queridos hermanos, en el nombre de Jesús, yo los invito a que nos preparemos para ese tiempo que viene muy pronto. Amén. Oh, mis hermanos, Satanás acusa al pueblo de Dios, dice el libro Conflicto de los Siglos. Satanás acusará al pueblo de Dios haciendo hincapié en sus pecados. Te rastreará todos los pecados en tu cara. El Señor le permite probarlos hasta el extremo, así como permitió que Jacob fuese allí probado hasta el extremo. La confianza de ellos, del pueblo de Dios, en Él, su fe y su firmeza serán probados rigurosamente. Oh, mis hermanos, I'm not playing around, no estamos jugando aquí. This is serious. Esto es serio. Continúa diciendo Conflicto de los Siglos, el recuerdo de su pasado hará decaer sus esperanzas, pues es poco el bien que pueden recibir en esos momentos. No hay que comer, no hay, mis hermanos, que comprar. No estamos mezclados en la sociedad, que entonces ellos estarán gozando de todo, menos el pueblo obediente de Dios. Satanás trata de aterrorizarlos con la idea de que su caso es desesperado, mis hermanos, de que las manchas de su impureza no han sido lavados. Esperan ser aniquilados y hacerles ceder a sus tentaciones y alejarlos de Dios. Muchos renunciarán a su fe y se unirán a las filas del enemigo. Pero el pueblo de Dios, como Jacob, obediente, aún en medio de las tinieblas, así como las 10 vírgenes, mis hermanos, iluminadas en medio de la oscuridad, aun cuando los redimidos se vean rodeados de enemigos que tratan de destruirlos, miren este pensamiento: la angustia que sufren no procede del temor, mis hermanos, de ser perseguidos. Dice en ese momento, la promesa del Señor vendrá y les dirá: yo los guardaré de la hora de prueba que ha venido sobre todo el mundo. Mis hermanos, ángeles se manifestarán en presencia para afirmarle al pueblo de Dios: sigan adelante, Cristo está próximo a venir. Amén. Por lo tanto, mis hermanos,
Yo pregunto lo mismo que preguntó Jesús: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Cuántos dicen que sí, hermanos? Amén. Hallará una fe que ha sido probada por fuego. Hallará una fe, mis hermanos, que haya pasado esta angustia y como Jacob cruzar junto con toda su familia la tierra prometida. Hermanos, ellos, como lo hizo Jacob, han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y no menospreciaron sus vidas hasta la misma muerte. Seremos fieles, hermanos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como Jacob, pasar ese momento de angustia manteniéndonos fieles. Hermanos, el momento de preparación no es allá. El momento no es, mis hermanos, cuando eso llegue. El momento de preparación para Jacob fueron esos 20 años que él estuvo lejos de la tierra prometida. Hoy, mis hermanos, yo les hago ese llamado. Y alguien me puede decir: pastor, usted está tomando esto demasiado serio. Pues ¿saben qué? Prefiero tomarlo serio. ¿Ok? Prefiero tomarlo serio para que cuando llegue ustedes y yo estemos preparados. Amén. Yo quiero tomar las cosas en serio. Y esto es serio. Por eso, mis hermanos, en las 5 de la madrugada yo los espero por el teléfono. A las 8:30 de la noche yo los veré por el YouTube y por el Facebook. Y los sábados vendremos a la casa de Dios. Y cuando vayamos a adorar allá en las montañas, como lo hicimos hace unas semanas atrás, vamos a adorar en las montañas. Amén. Cuando hay algo que hacer por el Señor que nos va a ayudar a prepararnos, hermanos, atiendan al llamado. Es nuestra responsabilidad como iglesia Emmanuel Anaheim de seguir preparándonos para ese tiempo que vendrá, y que como Jacob venceremos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar. Eterno Dios, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra nos dice de que tú salvarás al pueblo de la angustia que pasó Jacob. Señor, contestamos diciendo que sí, Jesús, habrá fe. Una fe, Jesús, que tú vas a encontrar pulida por el fuego. Una fe que nos sostendrá, porque tú, Señor, estarás con nosotros. Prepara, Señor, a este pueblo. Prepara, Señor, a los que han escuchado este mensaje. Prepáralos ya, juntamente con sus familias, Señor, y así podamos entrar a la tierra prometida como entró Jacob. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ponernos de pie, mis hermanos. Dejamos la cámara encendida todavía para poder despedirnos con el himno final, el número 163. Cristo viene, es cierto. Amén. Cristo viene y esto es cierto. Cantemos esto con gozo y alegría, hermanos, por favor. Cristo viene, esto es cierto, porque lo ha dejado escrito, siempre fiel a sus promesas, por los suyos ya regresa. Ven al Señor, tráelos de la tumba triste, de inmortalidad los vistes, si vendrá, oh si vendrá, el que en Gólgota muriendo dio su vida bendiciendo, viene ya resplandeciente en las nubes imponente. Ven ya, ven al Señor, ven ya venir en gloria, coronado de victoria, si vendrá, oh si vendrá. Las espinas de despecho, rayos rojos se han hecho, y la caña se ha
su imperio. Vive ya, ven al Señor. Síguele, ángeles gloriosos, escuadrones majestuosos, sí vendrá, oh sí vendrá. Ay de aquel que no haya ido a Jesús ni recibido santa regalada para bodas adornadas. Señor, el encuentro del esposo es el día más dichoso. Si vendrá, oh, si vendrá. Oremos.